Hola y bienvenidos a todos a Consalud TV. Con motivo del mes de concienciación sobre el cáncer de sangre, tenemos hoy en nuestro plató un experto con el que vamos a abordar un cáncer hematológico específico, que es la leucemia linfocítica crónica. Para ello tenemos al doctor Francisco Javier López Jiménez. Él es el jefe del Servicio de Hematología del Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, buenas tardes. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y para empezar la entrevista quería un poco contextualizar, ¿no? Estamos hablando de la leucemia linfocítica crónica. Se trata de una patología que dentro de las leucemias es la más frecuente en adultos, tanto en España como también a nivel europeo. Es una patología de crecimiento lento y también incurable y potencialmente mortal. Doctor, con este contexto, ¿no?, y esta introducción, es importante, ¿verdad?, ¿no?, visibilizar esta patología. Eso es, como bien dice, pues es la leucemia más frecuente en el mundo occidental. Se llama leucemia linfocítica crónica o linfática crónica. Y aproximadamente 3.000 pacientes, entre 2.000 y 3.000 pacientes, si no recuerdo mal, serán diagnosticados en este año o el año que viene de esta enfermedad. Aunque la enfermedad está mucho tiempo sin tratamiento, y hay pacientes que incluso no lo necesitan durante toda la vida, es importante identificarlos para seguir a estos pacientes. Por ejemplo, las complicaciones infecciosas son frecuentes y una vez que se hace el diagnóstico, pues una buena manera de prevenir es primero que el paciente lo sepa para tratarla rápida y luego iniciar un programa de vacunaciones. O sea, sí que es importante y hay que tener en cuenta pues, que probablemente entre 2.000 y 3.000 de diagnósticos al año y probablemente habrá más que no diagnostiquemos. ¿Y cómo se afronta un diagnóstico como este en consulta, ¿no? Imagino que tiene que ser complicado. A ver, lo que es importante es tener confianza con el paciente. La mayoría de los pacientes, los sintomáticos vienen de otra manera, pero muchos están asintomáticos con un simple análisis de sangre que les ha hecho el médico de cabecera, en un reconocimiento de la presa, le haces un seguro de vida y entonces viene, y claro, lo que peor es la palabra, ¿no? Entonces, la verdad es que se diagnostica rápido con una citometría de flujo, ya sabéis, un paciente tiene leucemia linfática crónica. Y yo creo que lo mejor es empezar explicando al paciente que no se asusten por el nombre, que lo podemos llamar de otras maneras técnicas, que efectivamente es un cáncer, no hay que engañar, pero que muchos pacientes pueden seguir sin tratamiento y que el tratamiento es muy eficaz. Por eso lo que ha dicho al principio de potencialmente mortal, pues efectivamente es potencialmente mortal, por eso lo tratamos y tiene su importancia, pero hemos logrado unas mejoras impresionantes con los tratamientos de última generación que están disponibles en España y que pueden hacer que los pacientes vivan, bueno, la esperanza de vida pueda aproximarse a la normalidad prácticamente en bastantes de ellos. Imagino que el shock no solo es para el paciente, sino también para los familiares, ¿no?, los cuidadores. Claro. Eso, o sea, la palabra de leucemia, uno dice que es linfoma linfocítico bien diferenciado, que es lo mismo, no suena lo mismo. La palabra leucemia es demoledora, porque siempre uno se acuerda de su abuelo, de su padre, de los tratamientos que utilizábamos antes, pero per se es una enfermedad que tiene un curso clínico diferente, con una evolución de muchos años generalmente, y además con los nuevos tratamientos ha cambiado esto notablemente. Y hay que olvidarse inicialmente en la mayoría de trasplantes y de todas estas cosas. ¿Y qué papel juegan precisamente los familiares y los cuidadores? Porque me imagino a nivel emocional también. Los cuidadores son eso, bueno, claro, tienen que dar soporte emocional, eso es básico, pero hay que tener en cuenta que la edad media de diagnóstico pues, fueron 70, 75 años. O sea, muchos pacientes también, algunos pacientes a lo mejor ya empiezan a estar tan bien y los tratamientos que podemos aplicar dependen en parte del soporte familiar que tenga. Por ejemplo, acompañarle al hospital o acompañarle a ciclos de terapia intravenosa, que no es la más frecuente, pero que puede verse, ayudarle con el tratamiento oral, cuando va al médico de cabecera y le cambia la medicación, hay interferencias entre ellos, recordárselo, preguntar al médico. Quiere decir que un paciente de 75 años pues aún está joven, pero si asumimos un 80, 85 años, ya se entera peor de las cosas. No dice cosas, se le olvidan cosas. Y la verdad es que conseguir una buena polifarmacia, o sea, disminuir la polifarmacia y que tengan una buena, que no interfieran mucho los medicamentos, tratamiento precoz de las infecciones, la adherencia al tratamiento, son cosas muy importantes para que los pacientes mayores puedan tener una expectativa de vida como los normales o muy cercana. Hemos hablado del diagnóstico, de la importancia de la familia, de cómo hay que quitar un poco, informar, ¿no?, y quitar ese peso a esa palabra leucemia que genera tanta shock de primera.
Quería dar paso ahora a los avances, a los tratamientos. Hace poquito se celebró el Día Mundial precisamente de la leucemia linfocítica crónica. Se habla muchísimo de la personalización de los tratamientos y quería preguntarle, doctor, ¿cómo ha sido ese paso, ¿no?, de la quimioterapia, por ejemplo, a las terapias dirigidas? Pues la quimioterapia, que parece que es ya de hace milenios, desde hace milenios. Los primeros avances que hubo hace, no me acuerdo si fueron 15 años o así, fueron esquemas de quimioterapia intensivos. Y con eso teníamos beneficio en muchos pacientes, pero mucha toxicidad también. Los tratamientos, los inhibidores de una enzima intracelular, que es esencial en que los linfocitos funcionen, lograron inicialmente cambiar esto, porque pasamos de tener que dar quimioterapia a dar una pastilla. Esos tratamientos, que son muy buenos, pues poco a poco las segundas generaciones y terceras generaciones son iguales o discretamente mejores en eficacia, pero mucho menos tóxicas, y eso ha supuesto un avance. Y luego en el último tiempo tenemos también ya no tratamientos indefinidos, sino tratamientos de una duración de 1 o 2 años. Y todo esto hace que haya que adaptar el tratamiento a cada paciente y que la mejoría ha sido muy, muy importante. De recibir quimioterapia a recibir una pastilla por muchísimo tiempo o una combinación de pastillas por un tiempo limitado. También en algunos casos utilizamos tratamiento intravenoso. Porque cuando hablamos de personalizar el tratamiento de la leucemia linfocítica crónica, ¿de qué estamos hablando exactamente y qué importancia tiene? Pues tenemos una parte de personalizar que es médica y que es más o menos igual tenga el paciente sea joven o sea mayor, pero tengamos en cuenta que pacientes por debajo de 60 años pues igual son un 20 o un 25%. Es muy importante primero saber la enfermedad. Según las características de la enfermedad, entonces puede ser mejor un tratamiento o puede ser mejor otro. Pero luego el estilo de vida, la preferencia del paciente, los otros medicamentos que toma, las patologías que tiene, no es igual que tenga patología cardíaca que patología renal, por ejemplo. Eso hace que haya que asegurarlos. Esto en factores médicos, que en factores personales pues es la distancia al centro de tratamiento, el soporte familiar que tenga, las otras patologías que tenga. Una cosa que es importante es el papel de la valoración geriátrica. Muchos pacientes son mayores y los geriatras no pueden asumir evidentemente tanta patología para valorar, pero podemos hacer screening bien por el propio paciente, bien por nosotros, para llevar al geriatra a los pacientes que nos pueden ayudar y ayudarnos a decidir en tratamientos de una manera o tratamientos de otra. Por ejemplo, un mismo paciente no es lo mismo en el centro de un pueblo de Galicia que tarde a lo mejor 1 hora y media o 2 horas en los sitios que está mal comunicado a la capital de provincia o el hospital más cercano, que un paciente que viva a 200 metros en Madrid o Barcelona. Evidentemente el paciente que vive en Madrid o Barcelona, no por vivir en Madrid o Barcelona, sino por estar a 200 metros del hospital, pues hay tratamientos que le van a suponer un menor coste personal. Y para esa personalización, ¿con qué herramientas trabajan actualmente? Pues trabajamos, primero es personalizar según la patología que tiene el paciente, escalas de oncogeriatría, que les valoren cardiooncólogos o nosotros con una cierta formación, eso es importante. Y para las otras herramientas que utilizamos es hablar con el paciente, yo creo que es lo fundamental. Porque en muchos casos se trata de si quiere recibir tratamiento intravenoso durante un tiempo limitado, si vive lejos, si tiene que tomar durante 1 mes o 2 meses, tiene que venir con mucha frecuencia al hospital porque hay un medicamento que la destruye muy rápido la enfermedad y hace que haya que tener cuidados especiales. Es fundamentalmente hablar con el paciente y explicarlo y que lo entienda. Tiene una patología cardíaca, por eso elegimos esto, tiene una patología renal, un riesgo infeccioso alto, por esto elegimos esto. Me es muy complicado venir al hospital, me es más fácil venir al hospital. Tengo apoyo familiar, no tengo apoyo familiar. Mi médico de cabecera va a estar enterado y me va a apoyar o me puede dar un apoyo limitado porque son aldeas pequeñas que el médico va 3 veces a la semana, por ejemplo. Hay que ver con el paciente y hablarlo. Yo creo que es la herramienta más importante, aparte de todo el elenco de especialistas, trabajadores sociales. Siempre nos olvidamos de las enfermeras. Nosotros con un laboratorio farmacéutico montamos una consulta de enfermería para explicar esto a los pacientes, porque a todo el paciente le explicas que tiene leucemia, que no se asuste, que el nombre es muy malo, pero que esto... y se bloquean. Sin embargo, con la enfermería es un avance muy importante, les explican y les dan también recomendaciones muy del día a día y yo creo que es un gran olvidado y que la enfermería que conozca a los pacientes con linfática crónica es algo importante. Y todos estos avances en los tratamientos, esta personalización, ¿está llegando a toda España? O sea, ¿llega a todos los hospitales, llega a todos los pacientes?
A ver, yo creo que los tratamientos en cualquier lugar de España se puede utilizar cualquiera de los tratamientos. Eso tenemos mucha suerte. En otros países europeos no se tenía tanto acceso, ahora ha mejorado, pero antes no. Entonces, los tratamientos yo creo que llegan a todos los pacientes. Es verdad que lo que he dicho, distancias, hace que haya que seleccionar un tipo de tratamiento u otro. Los tratamientos llegan a todos los pacientes. El diagnóstico de determinados factores pronósticos, aunque a veces nos sorprenden hospitales pequeños que lo hacen mejor que los hospitales grandes, puede ser un problema o un esfuerzo para el médico de cooperación para tener bien definida la enfermedad. Y luego, aunque los tratamientos actuales es fácil que podamos controlar la enfermedad durante más de una década, pues es que ya llevamos con algunos medicamentos alrededor de más de una década. Hay algunos pacientes que empiezan a hacerse resistentes o que deja de funcionar uno de los medicamentos. Y ya claro, para ensayos clínicos otros, ahí sí que está más limitado. Imagino que todos estos avances han tenido también su repercusión en cuanto a la calidad de vida de los pacientes. Quería precisamente hablar de eso, de calidad de vida y de retos. Con respecto a la calidad de vida, ¿cómo ha cambiado? La calidad de vida ha sido la noche y la mañana, porque aunque el tratamiento con quimioterapia se toleraba aceptablemente en relación con otras quimioterapias, nada que ver con tratamientos dirigidos contra enzimas o proteínas que hacen que vivan más. O sea que esto ha cambiado. El paciente hace una vida normal, ya digo que la expectativa de vida puede ser la misma, no hay que hacer demasiadas revisiones, además hay que hacer, incluso el médico de cabecera puede ayudar en determinados sitios a hacer las revisiones, o sea que la calidad de vida ha mejorado totalmente, vive una vida normal. De hecho, hay pacientes que han recibido la primera línea con quimioinmunoterapia, recayeron y han recibido la segunda con tratamientos dirigidos y dicen que, claro, esto no hay color. No tiene nada que ver, ¿no? En cuanto a los retos, pues el principal reto es que estoy en una luna de miel larga que sigue durando para la inmensa mayoría de pacientes, pero los tratamientos no curan la enfermedad, la controlan, hacen desaparecer y luego vuelve a aparecer. Con un buen manejo tenemos muchísimos años de tratamiento para algunos pacientes. Empiezan a haber pasado ya por 2 fármacos dirigidos o 3 fármacos dirigidos y eso puede ser un reto para solventarlo con nuevos tratamientos. Y por otro lado también el manejo de cuando la toxicidad de un medicamento, que a lo mejor no es una toxicidad muy importante, pero por ejemplo tener a lo mejor diarrea de 3 veces al día, pues bueno, una semana se pasa muy bien, pero cuando estamos 4 meses ya no se pasa tan bien. Entonces poder cambiar de tratamientos es uno de los retos de tener nuevos medicamentos, aunque tenemos bastante bien cubierto el espectro de tratamiento de toxicidades. ¿Y cómo valora la equidad de los accesos no solo a los tratamientos, que ya ha dado una breve pincelada, sino incluso a los diagnósticos? La equidad al diagnóstico, en teoría, sobre el punto de vista teórico, es igual, yo creo, en toda España. En la práctica, en zonas rurales tiene una cierta complicación. Si el hospital donde hacen la citometría está a 60 kilómetros, pueden mandar la muestra, pero es raro que primaria tenga la capacidad de mandar la muestra. Entonces, yo creo que otra parte que está un poco ahí olvidada, que los médicos de cabecera, los pobres ya es que no dan abasto de tanta cosa, son algún entrenamiento los médicos de cabecera de pequeñas nociones y sobre todo no asustar en exceso. Ellos son los primeros que van a ver que el análisis de sangre tiene alguna sospecha, pueden mandarlo y luego contribuir a decir, no, que le han dicho que tiene leucemia, madre mía, pues a ver qué hacemos aquí porque esto está a 100 kilómetros como haya complicaciones. La distancia al médico es importante. Y en estos momentos, ¿cuáles son las líneas de investigación en las que están trabajando en su hospital? En nuestro hospital estamos tratando de identificar moléculas en la membrana por una tecnología que se llama adaptámeros, que pueden servir tanto para ver cambios pronósticos, que tengan factor pronóstico, como para diseñar herramientas terapéuticas. Y también estamos estudiando con muchos grupos la influencia en el estado inmune de unos u otros tratamientos. Y con todo esto y con los factores pronósticos, pues yo creo que poco a poco, esta investigación no es que sea solo del Ramón y Cajal, a lo mejor los adaptámeros sí, pero son frecuentes los estudios cooperativos en toda España. La verdad es que hematología funciona bien a toda España y eso hace que la investigación se pueda hacer extensiva a prácticamente cualquier paciente. Bien enviando muestras o bien en determinados casos enviando a los pacientes. ¿Cómo ve, por tanto, el futuro? El futuro lo veo muy optimista. Esta enfermedad no la quería tratar ningún hematólogo porque solo teníamos
un medicamento de quimioterapia, que hay algún primo hermano, y era desesperante porque no podíamos hacer nada. De hecho, era un poco la niña fea. Con la llegada de la quimioterapia primero, que ahora la vemos como algo que no debería utilizarse en la inmensa mayoría de los casos, pues supuso un avance. Y desde luego con el tratamiento dirigido hemos cambiado totalmente el paradigma. O sea que yo lo veo con optimismo, los pacientes pueden alcanzar una esperanza de vida normal y eso es muy importante que lo sepan. Igual que tienen leucemia, la esperanza de vida puede ser normal o cercana a la normalidad. Los tratamientos no son muy tóxicos, tener equipos juiciosos de médicos que los administren según quiera el paciente, según la patología y no precipitándose y observando al paciente cuando es necesario, pues me hace ver que ha cambiado el paradigma y soy optimista. Vamos, esto seguro en 2 o 3 años tendremos una nueva familia y también está la terapia celular, que afortunadamente con los nuevos fármacos hay que utilizarlos en muy poquitos casos. Para cerrar la entrevista, quería centrarme en un aspecto también que es muy importante y del que se hablará mucho, y es esa importancia, ¿no?, de la colaboración entre los distintos agentes para erradicar el cáncer, ese concepto que quiero decir exactamente bien, ser uno contra el cáncer. ¿Qué significa para usted? A ver, yo lo que creo es que es muy importante aunar esfuerzos. Igual que digo enfermería, médicos de cabecera, esto no es un médico que es un artista y que lo hace fenomenal y es mi médico y yo hago lo que me diga él. Estos son equipos de trabajo. Necesitas la enfermera, necesitas el médico de cabecera, necesitas el que hace la biología molecular, necesitas el apoyo de la industria para traer los fármacos, necesitas el farmacéutico para que mire la polifarmacia. Entonces yo creo que es un poco una traducción de ese unidos contra el cáncer, que es como hemos tenido avances no solo en esta enfermedad, sino en todos los cánceres. O sea, un especialista solo no hace nada, son equipos de trabajo. Pues nos quedamos con ese mensaje y además con ese optimismo que ha mostrado al hablar de futuro. Y muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Muchas gracias a ustedes.